scared of dangers in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh my. La cuarta prueba del circuito Tricastellón aterrizaba esta vez en la localidad de Alcosebre. Una prueba que sufrió un cambio de última hora. Esta pasó a celebrarse bajo la modalidad de duatlón, por la contaminación de las aguas de la playa de las Fuentes. A las 9 de la mañana comenzaban la prueba masculina, 1 minuto más tarde la femenina, y 2 minutos después lo harían los no federados. Los cerca de 6.000 metros iniciales se desarrollaban por parte del paseo marítimo y por las calles costeras de Alcosebre. El circuito constaría de 2 vueltas. En chicos, Romero del CDM Moncada no tardaría en meter una marcha más que el resto e irse en solitario. En chicas, desde el principio la duatleta que en su día fue campeona de Bélgica, Marta Geldof, se marchaba en solitario sacando una minutada a sus perseguidoras. En ciclismo, los duatletas debían hacer cerca de 21 kilómetros en un circuito a 3 vueltas. Tanto la prueba masculina como la femenina se desarrollaban de forma muy similar. Los líderes seguían ampliando su distancia en solitario y por detrás se formaban grupos perseguidores que no lograban darles caza. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the speed. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. No lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your lieutenant. I love you when you're singing that song. Yeah. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words. Ya en el tramo final, solo les quedaba por recorrer una única vuelta al circuito de carrera a pie. 3 kilómetros para disfrutar de Alcosebre y del buen clima que se quedó en la mañana de domingo para la práctica de duatlón en estos meses tan calurosos. Finalmente, en la prueba masculina, Alberto Romero del CDM Avant Moncada cruzaba la meta en primera posición. Segundo y tercero serían Domingo Muñoz y José Luis Olmos, de Laboratorio SIS y tragaleguas.org respectivamente. Bueno, estoy muy contento de haber ganado aquí en Alcocebre, con una bici muy exigente que me ha hecho exprimirme al máximo. Y bueno, un placer de estar aquí otro año más en el tri donde empecé. La prueba femenina con exhibición incluida fue para la belga Marta Geldof. En segunda posición entró Noemi Martínez del Huracán Cool Bikes y en tercera posición entró Sonia Ruiz del Tri Vila. Yo muy contento aquí a Alcocebre duatlón. Yo es campeonata de duatlón a Bélgica. Hoy es mejor duatlón, no nadar, es perfecto para mí. Muy contento, el ciclismo muy bien, altitud poco, para mí es perfecto, mucha gente es bien, me gusta español, España. La próxima prueba del circuito Tricastellón tendrá cita el 27 de agosto, en la localidad de Burriana. Allí os esperamos a todos para seguir disfrutando del triatlón.